Falsacionismo, crítica al principio de inducción y el giro epistemológico. Encontramos dos ideas básicas en las ciencias del siglo XX. En primer lugar, son experimentales y en segundo lugar, tienen como objetivo desarrollar afirmaciones con carácter universales. En el mundo de las ciencias, se exige que las observaciones tengan un carácter experimental y que sus teorías y conclusiones sean producto de la experiencia, trayendo como consecuencia que no existe ciencia de lo particular. La ciencia se construye a partir de sus propias conclusiones que tienen validez universal. En este marco, surge un cuestionamiento epistemológico. ¿Son válidos los procedimientos que utiliza la ciencia para alcanzar conclusiones universales? La lógica inductiva de la ciencia parte de la experiencia e inductivamente produce conclusiones de carácter universal, es decir, se parte de la experiencia particular para llegar a conclusiones con pretensiones de universalidad. Por ejemplo, decimos todos los perros tienen 4 patas y esta afirmación tiene validez universal, pues consideramos que detrás hay un sustento sobre las múltiples experiencias singulares que hemos tenido con perros. Esto es un ejemplo de proposición lógica científica. Karl Popper desarrolla su crítica considerando que el inductivismo es un proceso inválido, sin lógica alguna, y la ciencia no puede sostenerse sobre este. La obra lógica de la investigación científica de Popper, 1989, es considerada un texto capital en el marco de la discusión epistemológica contemporánea. Popper se propone realizar una investigación acerca de la legitimidad lógica de los procedimientos científicos. ¿A qué nos referimos con una investigación acerca de la legitimidad lógica? Ya sabemos que la lógica se ocupa de las reglas del pensamiento y el principio de no contradicción constituye una regla lógica inherente al pensamiento, es decir, A igual a A. Un elemento es idéntico a sí mismo y no puede ser otra cosa o dos cosas a la vez. Lo anterior para señalar que la lógica no se ocupa de la verdad, se ocupa de la validez. Es decir, una cosa es el criterio de validez y otra cosa, el criterio de verdad. Cotidianamente entendemos que la verdad es inherente a nuestras afirmaciones cuando éstas son consistentes con los fenómenos, objetos o hechos del mundo. Es decir, si yo digo está lloviendo, esta afirmación será verdadera solo si efectivamente está lloviendo. Esto es un criterio de verdad. Sin embargo, la lógica no se ocupa de esto, se ocupa de la validez de la afirmación. Miremos el siguiente ejemplo. 1 más 2 igual a 5. 3 más 2 igual a 5. 1 más 2 igual a 3. 1 más 4 igual a 7. 3 más 4 igual a 8. 1 más 4 igual a 5. Cada uno representa un universo distinto y en cada uno hay unas reglas lógicas distintas. Cada universo está compuesto por 2 operaciones matemáticas. En el universo A, vemos que hay validez. 1 más 2 igual a 5, 1 más 4 igual a 7. Se respeta el principio de no contradicción de la lógica del pensamiento. Ni importa si es verdadero o falso. Lo que nos interesa señalar es que hay coherencia lógica en el sistema. Lo mismo sucede en el universo C. 1 más 2 igual a 3, 1 más 4 igual a 5. Y alguien dirá que este no solo es válido, sino también verdadero. No obstante, la matemática no se ocupa de la verdad, sino de la validez y los números son objetos ideales que no tienen una referencia concreta en la realidad. Ahora bien, si miramos el universo B, 3 más 2 igual a 5 y 3 más 4 igual a 8, vemos el problema. Las operaciones que se producen en este universo son y no son a la vez, violando el principio de contradicción. Habiendo comprendido el concepto lógico de validez, Popper se pregunta por la lógica de la investigación científica para indagar si la forma como procede la ciencia puede ser considerada válida y no entra en contradicciones. La crítica a la inducción científica desarrollada por Popper tiene 2 argumentos centrales. Primero, señalar la invalidez de la inducción y, en segundo lugar, criticar la inducción a partir de una crítica a los juicios sintéticos. El primer argumento
Se refiere a la injustificada inducción de afirmaciones universales a partir de casos singulares. Como ya señalamos, el científico cree que va al laboratorio a tener un conjunto de experiencias puntuales para inducir a partir de ellas una afirmación de valor universal. Por ejemplo, haciendo observaciones del laboratorio por X tiempo a pacientes con Alzheimer, que concluye que todos los pacientes tenían antecedentes familiares asociados a esta enfermedad. A partir de esta observación, el científico con pretensión de universalidad concluye que el Alzheimer es una enfermedad hereditaria, degenerativa y sustenta esta afirmación en los casos observados en el laboratorio. Lo que critica Popper es que no es válido este ascenso desde lo particular a lo universal. Podríamos preguntar, en todos los casos de inducción, ¿cuántos casos singulares debemos experimentar para que la afirmación universal sea válida? Si observo 2 casos de Alzheimer de carácter hereditario y degenerativo, ¿puedo ya deducir una afirmación universal? Evidentemente debo experimentar con el universo entero de los seres humanos para que en la afirmación universal no haya duda. Para poder afirmar con coherencia y lógica. Pero ¿quién puede experimentar con la totalidad de los casos singulares? La afirmación universal se refiere a una totalidad. Sin embargo, por más que experimentemos con múltiples, miles o millones de singulares, nunca esa cantidad se asemejará a la totalidad que enuncia el juicio universal al todo. En segundo lugar, encontramos la crítica a los juicios sintéticos. Dice Popper, 1989. A los ojos de los mantenedores de la lógica inductiva, la importancia de un principio de inducción para el medio científico es máxima. Este principio, dice Reichenbach, determina la verdad de las teorías científicas. Eliminarlo de la ciencia significaría nada menos que privar a ésta de la posibilidad de decidir sobre la verdad o falsedad de sus teorías. Es evidente que sin él la ciencia perdería el derecho de distinguir sus teorías de las creaciones fantásticas y arbitrarias de la imaginación del poeta. Pero tal principio de inducción no puede ser una verdad puramente lógica, como una tautología o un enunciado analítico. Página 28. Popper reconoce que la ciencia necesita de la experiencia para construir el discurso científico. Sin embargo, le parece que el procedimiento adoptado, el inductivismo, es inválido. El problema para Popper no está en la experiencia como fuente del conocimiento científico, sino en la forma lógica como ha procedido la ciencia. A este respecto es que Popper sentencia que los enunciados fundados en el principio de inducción no son verdad, como lo es una verdad lógica, como una tautología o un enunciado analítico. ¿A qué se refiere Popper? La ciencia se expresa en enunciados y en consecuencia, dependiendo del carácter de los enunciados que utilice, sus afirmaciones serán científicas o no lo serán. Tradicionalmente los enunciados científicos se han dividido en 2 clases, enunciados analíticos y enunciados sintéticos. Kant. Todos los enunciados científicos, analíticos y sintéticos se expresan bajo la forma lógica general S es P. De un sujeto particular S afirmamos o predicamos algo en particular. La ciencia trata de eso, de predicar verdaderamente algo sobre algo en el mundo. En psicología, por ejemplo, podríamos afirmar que los niños requieren de cariño para aumentar su autoestima. Efectivamente, estamos afirmando o enunciando algo sobre un sujeto específico en el mundo: los niños. Ahora bien, miremos el enunciado. Los triángulos tienen 3 lados. Es un enunciado, pues tiene un sujeto y un predicado. A su vez es un enunciado analítico, pues siempre es cierta y no tiene posibilidad de llegar a ser falso. El predicado está contenido en el sujeto. Es decir, este enunciado no aumenta nuestro conocimiento sobre el mundo, en este caso sobre los triángulos. Lo podríamos considerar un enunciado de carácter explicativo.
En síntesis, los enunciados analíticos, las tautologías, son enunciados siempre verdaderos, necesarios, pero que no proporcionan algún conocimiento nuevo sobre el mundo. En ese sentido cumplen una primera característica de los enunciados científicos. Son universalmente verdaderos, pero al no proporcionar un conocimiento nuevo no son útiles para la ciencia, pues no amplían nuestro conocimiento sobre el mundo y la realidad. Dice Popper, 1989, pero tal principio de inducción no puede ser una verdad puramente lógica como una tautología o un enunciado analítico. En realidad, si existiera un principio de inducción puramente lógico, no habría problema de la inducción, pues en tal caso sería menester considerar todas las inferencias inductivas como transformaciones puramente lógicas o tautológicas, exactamente lo mismo que ocurre con las inferencias de la lógica deductiva. En este punto